Hola, buen día. Iniciamos con esta presentación. Les muestro la imagen de lo que es un cultivo de terrazas. Esta forma de hacer agricultura, pues hay registros que se tienen desde que es una técnica que se ha extendido en todo el mundo. Hay registros en la cordillera de Sudamérica, ¿sí? En la cultura inca. También hay registros en las cordilleras de Filipinas. De hecho, de estas tienen más de 2000 años en lo que es en el cultivo de arroz. Como ustedes sabrán, entonces, este cultivo por medio de terrazas es una técnica que permite cultivar cereales que requieren mucha cantidad de agua en terrenos que pues prácticamente se requieren que estén planos para que se inunden de agua. Pero con esta técnica, con esta innovación milenaria, porque tiene más de 2000 años, pues podemos ver que los humanos siempre se han ingeniado para cómo cultivar alimentos. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, vamos a estar con el bloque 3, expresión experimental del pensamiento matemático, con el tema hidrostática. El contenido específico que tenemos es el siguiente: hidrostática, que es un fluido, el líquido como un fluido, propiedades de los líquidos, presión hidrostática, presión atmosférica, presión absoluta, principio de Pascal y por último el principio de Arquímedes. Son los temas que tenemos como contenido específico. Bueno, ¿qué es la hidráulica? La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos. ¿Quién son los fluidos? Como te decía, pues son dos sustancias: las sustancias que se encuentran en estado líquido y las sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Entonces, de ellos se encarga de estudiar la hidráulica, ¿sí? Los fluidos, ¿sí? Aunque los gases son estudiados por la neumática, muchos de los fenómenos y propiedades que aquí presentan los líquidos presentan también aplicables a los gases. Quiere decir que las propiedades que tienen los gases y las propiedades que tienen los líquidos en cuestión de hidráulica, pues son muy parecidas, ¿sí? Muy parecidas. En virtud de que los fluidos pueden estar en reposo o en movimiento, la hidráulica se puede dividirse en dos: hidrostática y en hidrodinámica. Hidrostática para estudiar a fluidos que van a estar en reposo, fluidos que no se mueven, ¿sí? Un ejemplo de ellos, la aplicación sería esta máquina, vamos a decirla como manita de chango, o esta Caterpillar que estamos viendo. Ahí vamos a ver cómo la hidrostática está muy metida ahí, pues es la parte fundamental para que esta máquina pueda hacer sus funciones. Y en hidrodinámica es hablar de fluidos que están en movimiento. Entonces, los fluidos que están en movimiento es como la imagen que estamos viendo aquí en este bombero, donde vemos que ahí un líquido está avanzando por una manguera. Entonces ahí vamos a estudiar lo que es la hidrodinámica, ¿sí? Fluidos que están en movimiento. Bueno, siguiendo nuestro tema, las propiedades que tienen los fluidos, ¿sí? Bueno, como les había dicho, se le va a denominar fluido a aquellas sustancias que están en estado líquidas o que están en estado gaseoso. Bueno, se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. Recordemos que para que una sustancia fluya, pues debe haber una fuerza de atracción débil, ¿sí? Si no hubiera esta fuerza de atracción, los átomos estarían muy pegaditos y por lo tanto no habría una fluidez. Los fluidos comprenden dos estados de agregación de la materia: los gases y los líquidos, que no tienen una forma definida y adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Les decía, estas sustancias llamadas fluidos pues no tienen forma definida ni tampoco adoptan la forma del recipiente. Es por esa razón de que les va a permitir fluir, quiere decir pasar de un lugar a otro. Mientras los gases se pueden comprimir con relativa facilidad y no tienen un volumen definido, los líquidos tienen la particularidad de ser prácticamente incomprensibles y sí tienen un volumen definido. Y es aquí donde nos vamos a enfocar mucho, porque vamos a estudiar principalmente en la hidroestática, ¿sí? Que los líquidos pues los vamos a tratar de comprimir, no se pueden comprimir. Entonces, como se pueden comprimir, nosotros vamos a utilizarlos para la aplicación a nuestra vida diaria, en lo que es un ejemplo de gato hidráulico. Bueno, ¿qué propiedades tienen los fluidos? Una de ellas es la tensión superficial.
La tensión superficial es causada por la fuerza de atracción que ejercen las moléculas que se encuentran en la superficie de un líquido, y esto hace que éste se comporte como una finísima membrana elástica que puede soportar el peso de un cuerpo muy ligero. La tensión superficial del agua es la responsable de que las gotas pequeñas sean esféricas, de que la superficie libre del agua soporte el peso de insectos pequeños, como por ejemplo un mosquito. Entonces, para poder más entender la tensión superficial, podemos decir que las moléculas que están, supongamos que esto es agua, entonces las moléculas, este sería un ejemplo, una molécula de agua, entonces todas las moléculas ejercen fuerza hacia todos los lados, y al ejercer fuerza sobre todos los lados, pues para que la pata de este mosquito pueda sumergirse, pues no puede, vamos a decirlo, romper la tensión superficial. Y al no romper la tensión superficial, pues podemos decir que objetos livianos, ¿sí?, pueden estar arriba de la superficie pues del agua. Incluso puede uno colocar hasta un alfiler sobre la superficie del agua y no se hundiría. Esto se debe principalmente a que la tensión superficial, no se puede romper la tensión superficial, pues podemos ir tan fácilmente. La tensión superficial puede causar muchos problemas. Un ejemplo, en ir manejando en una carretera mojada, romper la tensión superficial puede provocar que un coche simplemente se salga y puede ocasionar un accidente, ¿sí? Otro ejemplo de la tensión superficial, las personas que se avientan en un trampolín, vamos a decir un trampolín, o desde una parte se echan un clavado hacia alguna alberca. Imaginemos que se avientan desde una altura de 10 metros. Si la persona cayera de panza, corre el riesgo de tener un derrame interno. ¿Por qué? Pues imagínate, es como si cayera la persona al suelo, ¿sí? Como si cayera al suelo. Entonces, romper la tensión superficial sí es un problema para cuando uno no sabe. Entonces, si uno se va a aventar un trampolín de 10 metros y la única forma de salir ileso, pues es caer de pie. O si uno hiciera un clavado de puntitas, pues caer de puños para romper la tensión superficial y así evitar pues un accidente. ¿Qué otra propiedad tienen los fluidos? Pues tenemos aquí dos más: la cohesión y la adhesión. ¿Qué es la cohesión? Decimos, es la fuerza de atracción entre las partículas que mantienen unidas las moléculas de una misma sustancia. Por ejemplo, si unimos 2 gotas de agua o 2 gotas de mercurio, se forma una sola. Esto es muy común. Nosotros podemos ver que las gotas, el agua, las gotas y gota a gota se empiezan a unir. Entonces, quiere decir que hay una cohesión, quiere decir que ambas moléculas se atraen y forman pues vamos a decir, una sustancia cada vez más grande. Esto le vamos a llamar cohesión. Y a la adhesión, pues es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen unidas por fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, las gotas de agua en el parabrisas de un automóvil. Nosotros vemos que las gotas de agua se adhieren al parabrisas, ¿sí? Se adhieren. Y no nomás a un parabrisas, se pueden adherir a cualquier otra sustancia o cualquier otro material. Entonces, ¿por qué se adhieren? Porque, como les decía, el agua tiene esa propiedad de adherirse debido a las fuerzas intermoleculares. Intermoleculares podemos hablar como fuerza intermolecular, pues en este caso la misma cohesión, ¿sí? Bueno, entonces, sí, exactamente la cohesión. Entonces, podemos decir entonces que estas fuerzas de adhesión son las que permiten de que el agua se una pues a distintos objetos, ¿sí? No tan solo por hablar del vidrio, puede ser algún metal, ¿sí? O un plástico, como lo podemos ver. Bueno, siguiendo, ¿qué es la otra propiedad que tienen los fluidos? Es viscosidad. Es la propiedad que tienen para que los fluidos de oponer resistencia a fluir. Por ejemplo, la miel tiene una mayor viscosidad que la leche. Todos los fluidos tienen un grado de viscosidad distinto, ¿sí? Entonces, como podemos ver, uno de los líquidos o de los fluidos más viscosos, podemos decir que es la miel, ¿sí? Sabemos que es muy viscosa porque avanza muy lentamente si la comparamos con agua, ¿no? O con leche, ¿sí? Bueno,
¿Y a qué se debe la viscosidad? Pues podemos decir que sus átomos internamente están muy cerca, y al estar muy cerca, pues no hay esa fuerza de cohesión entre átomos, ¿sí? Y esa fuerza de atracción, pues permite que entre más cerca estén los átomos o las moléculas, pues hay una mayor viscosidad, ¿sí? Si hubiera mayor libertad o menos fuerza de cohesión, pues eso provocaría que hubiera una menor viscosidad. Bueno, siguiente propiedad de los fluidos, capilaridad. Es una propiedad física de los líquidos que depende de la tensión superficial. Se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados. Por ejemplo, el ascenso de la savia de los árboles hasta sus hojas. Para que ustedes entiendan la capilaridad, esta propiedad se asemeja a lo que es la adhesión, o sea, que un líquido se puede pegar a otra sustancia. Pero ¿dónde radica la diferencia con la capilaridad? La capilaridad consiste en que entre más delgado esté un tubo, entre más delgado esté, significa que un líquido más fácilmente va a subir, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo tengo varios grosores de tubo, pues el agua va a subir más hasta arriba en un tubo que esté más delgado. Y esta es una propiedad que la han sabido aprovechar muy bien las plantas. ¿Por qué las plantas? Porque las plantas, sin necesidad de una bomba, pueden bombear el agua que absorben en las raíces hasta las hojas más altas. Y te puedo hablar de árboles muy grandes. ¿Qué árboles muy grandes? Como las secoyas, que tienen alturas de más de 100 metros. Entonces, estos árboles o estas plantas, sin necesidad de un sistema de bombeo, vamos a decirlo, pues ellas aprovechan esta propiedad de los fluidos para subir agua hasta las últimas hojas. ¿Cómo lo hacen? Teniendo capilares cada vez, o vamos a decir un sistema de drenaje en lo que nosotros llamamos floema y xilema, que es por donde suben la savia, pues son unos tubos muy delgaditos, podemos decir muy delgados, y es ahí donde va a subir el agua fácilmente hasta la última hoja que se encuentra hasta arriba, ¿sí? Entonces, esto sería el hablar de la capilaridad, una propiedad de los fluidos, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no hubiera preguntas, pues si hubiera alguna pregunta, te invito a que la escribas, ¿sí? Ahí en la publicación. Por lo pronto, fue mucho gusto.